Pues saludos y muy bienvenidos como siempre a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Parece mentira, estamos en época de lluvias, o por lo menos estamos deseando que llueva en nuestra ciudad para luego tener un verano no tan seco como parece que así va a ser, pero hoy ha amanecido un día soleado y por eso hoy hemos querido sacar nuestras cámaras a la calle, darles la bienvenida a este programa de aquí, de toda la vida. Nuestra pretensión es abrir el baúl de los recuerdos, sacar esas fotografías antiguas y preciosas que nos evoca otros tiempos. No siempre tiempos pasados fueron mejores, pero recordarlos siempre está muy bien. Bueno, ya saben que cada semana buscamos un invitado que sea de aquí de toda la vida. Y hombre, nacer en calle Peral, eso sí se puede decir que es de aquí de toda la vida. Ustedes le conocen muy bien porque además ha sido en los medios de comunicación durante los últimos 30 años. Seguramente cuando diga su nombre ustedes van a saber de quién. Él es nuestro compañero Paco Moyano. Paco, buenas tardes. Hola Cristina, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Te agradezco que me hayas llamado aquí a este lugar tan marbellero como es la Plaza de los Naranjos para hablar de recuerdos. Hablar de tus recuerdos, de tu vida, de tu historia. Paco, mucha gente sabe tu trayectoria profesional, pero hay una parte también de tu familia, de tus ancestros, tus abuelos, tus bisabuelos, que también uno tiene una historia bonita que recordar. Pues sí, hombre, uno nunca va en el escaparate exponiendo su vida, ¿no? Entonces, pues claro, tienes una dimensión pública y te conocen esa dimensión pública y el resto no. Pues cuando si te conocieran personalmente, igual te tendrían un poquito más de cariño del que ya te tienen, porque bueno, nos has acompañado. Yo me siento muy querido. Muy querido. Pero vamos a hablar un poquito, vamos a conocer un poquito de tu historia, porque vamos a hablar de tus abuelos. Bueno, vamos a empezar por tu padre y tu madre. Tu padre se llamaba Juan Moya González. Moyano González. Moyano González, marbellero. Marbellero, mi padre era marbellero también, sí. ¿Nació en Marbella? Nació en Marbella. ¿Sabes dónde? Pues no, el lugar no lo sé, pero bueno, creo que nació también en la calle Peral, en el número 12, igual que yo, porque esa fue la vivienda que compraron mis abuelos cuando se casaron. O sea que en calle Peral era la vivienda familiar de tu padre y de tus abuelos paternos, ¿no? Exactamente. Tu madre también marbellera. Mi madre nació en El Ángel. En El Ángel. En lo que era la fábrica de arriba. Tú sabes que en El Ángel estaba propiamente El Ángel, que era la fábrica de abajo, sí, y la fábrica de la Concepción, la fábrica de arriba. Pues en ese caserío es donde nació mi madre. Pero podemos decir que era marbellera, ¿no? Hombre, claro, la gente del Ángel era marbellera. Marbellera. Bueno, vamos a hablar un poco de la familia de tu padre, de Juan. Sus padres también eran marbelleros. Tú sí tienes unas raíces. Pues sí, ahí no tenemos hecho el árbol genealógico, pero se remonta a bastantes siglos atrás, sin duda. Tu abuelo se llamaba Pedro. Mi abuelo paterno era Pedro Moyano Jiménez. ¿Y le conocían? Como el Calafate. El Calafate. Es verdad que en aquella época era muy típico poner apodos a las familias. Sí, pero este no era un apodo, sino que se refería a un oficio. En el caso del Calafate es porque él era carpintero de ribera, el que construía jávegas, barcos de pesca, barcas. Vinculado con la mar. Vinculado con la mar. Entonces era carpintero de ribera, también hacía muebles, era ebanista, pero además llevaba a cabo el calafateo de los barcos. ¿Qué es eso? Pues mira, eso es las cuadernas que forman el armazón del barco, se mete entre una y otra una estopa con un alquitrán especial para que se impermeabilice y no entre el agua. Pues esa tarea la hacía mi abuelo también. El Calafate. El Calafate, le llamaban Pedro el Calafate. Sí, esa profesión o ese oficio Esa profesión en Marbella ya no existe. Ahora los barcos son de otro calado, de otro tipo de construcciones, otros materiales. Y yo pienso que ese es un oficio ya desaparecido. Prácticamente mi tío Pedro, hijo de mi abuelo Pedro, claro, fue el último carpintero de ribera, el último calafate que hubo. Cuando dices carpinteros de ribera, pues eso es el carpintero que hace los barcos de pesca. Lo de ribera. Que remienda de ribera, sí. Un trabajo duro. Pues yo entiendo que sí que era un trabajo duro. Mi abuelo concretamente hizo su primera jávega cuando tenía 18 años. Él había aprendido el oficio con un carpintero que se llamaba Arturo Barranco, sí, que había venido creo que de Torre del Mar o de Vélez Málaga, se afincó en Marbella y mi abuelo aprendió con él. ¿Aprendió el oficio con él? Aprendió el oficio con él y construyó esa jávega,
que últimamente, y supongo que la seguirán conservando, era propiedad del Corte Inglés. Mira. En alguna ocasión la exhibieron en Málaga en algún tipo de exposiciones que hicieron y estaba la jávera de mi abuelo. Tu abuelo era carpintero, ebanista, ¿esa fue su profesión toda la vida? Esa fue su profesión de toda la vida. ¿Tenía su propio taller o trabajaba? Sí, él tenía su taller en la Marina de Marbella. En la Marina de Marbella. Bueno, tu abuelo Pedro se casó con Antonia González, que era tu abuela, y el apodo era La Peiná. La Peiná, sí, porque ella era hija de Juan el Peinado. Yo entiendo que mi bisabuelo pues sería una especie de dandy, que iría muy repeinado. Por lo visto era un conquistador en su tiempo, se casó más de una vez. Parece que le gustaba bastante la bebida también, en fin, que era un señor bastante popular y tenía ese apodo del Peinado. El Peinado, y tu abuela la llamaban La Peiná, aunque es verdad que tu abuela se quedó viuda. Mi abuela se quedó viuda bastante joven. Yo a mi abuelo Pedro no lo conocí porque falleció cuando yo tenía unos meses nada más. ¿Y tu abuela, el hecho de ir toda la vida, porque estuvo el resto de su vida de luto? Mi abuela ya se vistió de negro y ya estuvo de luto el resto de su vida y falleció cuando le faltaban 2 o 3 meses para cumplir los 90. Los 90 años, o sea que tuvo una vida larga. Sí, mi abuela, ¿no? Falleció la mañana en que se levantó y dijo, esta noche me muero. Dijo, y así fue. Dijo, hoy me muero sobre las 9. Y así fue. Y curiosamente se murió ese día sobre las 9. ¿Tú tenías mucho vínculo con tu abuela? Sí, muchísimo. La llamabais, su nieto la llamaban la abuela negra. La abuela negra y la abuela chica. La abuela chica, porque siempre iba vestida iba de negro y además como no era de muy elevada estatura y además ya por la edad pues estaba un poco encorvada, pues los nietos le llamaban, más que los nietos, los bisnietos. Ya eran los bisnietos lo que le llamaban la abuela chica. La abuela chica, uy, con 90 años, una vida larga. Bueno, pues Pedro y tu abuela, tu abuela Antonia, ellos eran los que vivían en calle Peral. Ellos eran los propietarios de la casa de calle Peral. Y vivieron ahí hasta que fallecieron prácticamente. Pues sí, ahí vivieron, exactamente. ¿Cuántos hijos tuvieron? Pues tuvieron 2 hijas y 2 hijos. Mi tío Pedro, mi padre Juan y Antonia, que ya falleció también, y mi tía Carmela, que sigue viva afortunadamente, que tiene ya 93 años, creo que fue el último que cumplió, y que afortunadamente todavía está con nosotros. Y todavía está, bueno, fíjate, luego tu padre y tu madre se casan en Marbella, porque aunque tu madre era del Ángel, se casaron en Marbella. Sí, pues bueno, entre otras cosas, mi padre y mi madre eran primos segundos. ¿Primos segundos? Primos segundos. Pues antiguamente eso no estaba muy bien visto, ¿no? No, antiguamente se daba bastante. Sí. Lo que pasa es que necesitaban de lo que era una dispensa eclesiástica. Pero sobre todo cuando era un parentesco más directo, cuando eran primos hermanos. En este caso eran primos segundos. Eran primos segundos. Sí. Ellos se casaron, tuvieron 5 hijos. Sí, hemos sido 5 hijos. Tú eres el segundo, ¿no? Íbamos a ser 6, pero el último pues nació muerto, ¿no? Sí, no pude. Antiguamente se contaba eso, ¿no? Se decía, tuve 6, las madres hablaban mucho. Yo he tenido 6 hijos, el último... Sí, hemos sido pues 3 varones y 2 mujeres, que son mellizas. ¿Tu hermano Pedro? Mi hermano Pedro, que falleció hace ya más de un año. Hace muy poquito tiempo. Sí, un año y unos meses. Y además vosotros, hay que decir que con tu hermano Pedro, luego lo contaremos, él fue un poco el que te abrió esa puertecita a la radio. Pues sí, efectivamente, porque él trabajaba con Antonio Borrego, sí, no con nuestro director, sino con el padre de nuestro director, sí, que trabajaba en la radio sindical, y mi hermano Pedro se fue de aprendiz a esa radio, se hizo técnico de sonido, y yo, que tenía 12, 13 años, pues me iba también a ver cómo se trabajaba en la radio. Ajá. Y ya me quedé allí. Bueno, esa historia ahora la contaremos, porque bueno, igual que hemos hablado de tus abuelos paternos, vamos a hablar también de los padres de tu madre, sí, que también tienen una historia. Lo llamaban, el apodo era Los Canelos. Los Canelos. No sé de dónde viene ese apodo, pero la familia de mi abuela eran Los Canelos. Tu abuelo, Francisco Puertas... Curro, siempre se le llamó Curro Puertas Moreno. ¿Dónde vivían ellos? Bueno, ellos vivían... vivían en el Ángel, en lo que era la fábrica de arriba, pero vivieron también en una finca subiendo a Ojén que se llamaba El Descuaje. ¿El Descuaje? El Descuaje. Hay una historia que cuenta que una señora que compró ese terreno pues estaba muy ilusionada con la compra y cuando fue a visitarlo se quedó decepcionada y dijo, me he quedado descuajada.
Y de ahí se le pusieron viene el nombre el descuaje. el descuaje. No sé si eso es una leyenda o una anécdota o responde a la realidad. Ellos vivieron allí Ellos vivieron allí bastante tiempo. bastante tiempo. Llegaron a venirse. Después se vinieron a Marbella, claro. Tu abuelo estuvo en la guerra civil. Mi abuelo estuvo en el frente en la guerra civil. Fue un episodio del que nunca quiso hablar. Nunca quiso hablar. Los nietos le preguntábamos, no sin cierto morbo, un poco como tener un abuelo aventurero, un abuelo que ha ido a la guerra. Claro. Eso era pero mi abuelo nunca quiso hablar. Había sido una experiencia muy traumática. Él tuvo que dejar a su mujer y a su hija, que era mi madre, muy, muy pequeña, con meses, y se tuvo que ir a la guerra. Y eso no terminó de superarlo nunca. Bueno, yo no creo que nadie pueda superar haber pasado una guerra y haber estado en el frente. Yo conservo la manta de campaña que él tenía, que me la regaló, la tengo en casa, como un testimonio de una época, ¿no? Bueno, para todos los que hemos tenido abuelos que han pasado por esa época, parece muy lejana en el tiempo, pero no es tanto, ¿eh? Bueno, ha pasado su tiempo, ha pasado 80 y tantos años de esa experiencia, pero todavía hay muchos resquicios en España de ese periodo que no se han terminado de superar. Estoy un poco tabú también, ¿no? Bastante tabú. Yo cuando era niño, cuando era joven, nadie quería hablar de la guerra civil, nadie quería hablar. Sí, bueno, mis abuelos, te he contado cuando hablamos por teléfono, mis abuelos también pasaron la época de la guerra, cuando estalló la guerra, y nunca quisieron tampoco hablar, ¿no? Había sido una experiencia, ya digo, excesivamente traumática. ¿Curro pudo volver de la guerra? Sí, Curro afortunadamente volvió vivo y durante toda su vida se dedicó a trabajar, por ejemplo, con la familia Puertas en los viveros, los viveros Puertas, que eran de la familia de mi abuelo. Y bueno, fue un hombre muy, como diría yo, muy pacífico, ¿no? Fíjate, teniendo en cuenta, Francisco o Curro, como tú te das cuenta que estamos aquí en la calle. Sí, la gente está pasando, pero bueno, no pasa nada. Es que no estamos en un plato de televisión, entonces, aunque hemos intentado acotarlo un poquito, si ustedes ven gente pasar tampoco... No, esto es naturalidad absoluta. Perfectamente normal. Curro se casó con Carmen Sánchez. Con Carmen. Que era tu abuela. Mi abuela. ¿Qué recuerdas de tu abuela? Bueno, mi abuela, lo primero que tengo que decir es que mi abuela tenía una inteligencia natural porque nunca fue a la escuela. Mi abuela no sabía leer ni escribir, firmaba exclusivamente, sabía firmar, no había podido ir a la escuela nunca. Sin embargo, a mi abuela no se la daba nadie, sabía de cuentas, sabía de todo. Es muy inteligente. O sea, tenía una inteligencia natural que si hubiese podido cultivarse académicamente, pues sin duda que hubiese conseguido una altura intelectual, yo creo que importante. ¿Pero ella qué se dedicó? Ella se dedicó a cuidar a la familia. Ama de casa. ¿Cuántos hijos tuvo tu abuela Carmen? Pues mi abuela Carmen tuvo tres hijas. La primera hija falleció cuando se llamaba Esperanza, falleció cuando tenía 3 o 4 años de una leucemia fulminante. Murió, era la niña chica, como siempre le llamaron. Y después, pues mi tía Francisca, que vive todavía afortunadamente con esplendorosos 82 años. 82 años, tu tía. Y a ella no le importa que diga la edad, por eso lo digo. Y mi madre, que ya falleció hace un par de años. Hace un par de años. Bueno, tu madre también tuvo una vida, vamos a decir, una buena vida. A pesar de mis abuelos. Tu madre, digo. A mi madre. Pues sí, bueno, mi madre fue un sostén de la familia en muchos aspectos. Mi madre respondía mucho a ese cliché que se ha difundido de la mujer que ha cuidado a toda persona que en la familia ha tenido una enfermedad, un contratiempo. Mi madre siempre ha estado ahí, que crió a los hijos, que crió a los nietos y porque ya no tuvo bisnietos. Si no, también lo hubiera hecho. Que si no, también lo hubiese hecho, aunque ya estaba muy deteriorada físicamente. Bueno, tus padres cuando se casan se fueron a vivir a El Lagar de Pino. El Lagar de Pino, sí. Eso estaba, dónde, vamos a ubicarlo. Pues mira, por debajo del Cerro de los Granizos, en un lugar entre Río Real y donde está el Hospital Comarcal Costa del Sol, hacia la montaña. Ahí es donde está todavía esa casa. Ahí es donde vivían unos tíos de mi padre. Mi padre tuvo una enfermedad de niño, sí, que el médico le había aconsejado que no estuviese a orillas del mar, sino que se fuese más bien al campo. Como este matrimonio no tenían hijos, sí, pues se lo llevaron y ya lo criaron. Ya estuvo allí pues prácticamente hasta que volvió del servicio militar. Sí. Pues fue como el hijo que ellos criaron. Y después con mi hermano Pedro ocurrió similar. Mi hermano Pedro se fue a vivir con ellos una temporada también, se quedó años. Fíjate, la cogieron como un hijo, ¿no? Una cosa muy curiosa. Muy curiosa. Estuvieron allí en el Lagar de Pino, bueno, estamos hablando de finales de los 50, principios de los 60. Sí, ese Lagar de Pino lo compró el general don Saturnino González Badía. Sí.
era el propietario. Y bueno, mi familia pues tuvo siempre mucha relación con este hombre y con su mujer y con su hijo, que era el encargado de la oficina de turismo en Marbella. Y visitaban a tus padres. Efectivamente, además el general don Saturnino tenía prohibido comer huevo frito porque tenía el colesterol alto, y entonces se creía que el huevo frito era malo para el colesterol. Sí. Y cuando iba allí de visita, mi madre ya sabía que tenía que hacer los huevos fritos con el ajo, porque el general, pues eso era su debilidad, ¿no? Aprovechaba la visita. Aprovechaba y se comía los huevos fritos. Bueno, tu madre, cuando tus padres se casaron, se fueron a vivir a Lagar de Pino, estuvieron allí un tiempo, pero sí es cierto que cuando se quedó embarazada por primera vez de tu hermano Pedro, tu madre se fue a dar a luz a casa de sus suegros, aquí a Calle Peral, ¿no? Todos los embarazos de mi madre nacieron en Marbella, todos nacimos en Marbella. Daba luz y volvía. Daba luz y volvía, claro. Por eso tú, segundo hermano, también naciste en la calle Peral. En la calle Peral. Efectivamente, y también mis primeros 6 años de vida vivía en el campo. Como yo he dicho muchas veces, yo fui un niño silvestre, ¿no? Afortunadamente. Un niño campesino, es verdad. Sin embargo, con 4 años yo aprendí a leer, porque tenía un maestro itinerante, sí, que iba por los caseríos, que había sido un antiguo militar. Martín Vaca Castro. Martín Vaca Castro, efectivamente. Ese era un maestro, y además eso era muy habitual en aquella época, que eran maestros que iban por las casas. Sí, este hombre había sido un militar republicano. Fue represaliado al finalizar la guerra. No sé si estuvo en la cárcel o no, pero lo cierto es que no tenía ningún tipo de paga, le habían echado del ejército y se tenía que buscar la vida. Y entonces, pues como tenía una formación cultural, no sé hasta qué altura le llegaba, para mí en aquel momento era una altura intelectual grande, ¿no? Pues él iba por los lugares apartados de los diferentes campos y se ofrecía a dar clase a los niños que había allí, a cambio pues de algo de vestimenta, de comer, de algún dinerillo, y bueno, a mí me enseñó a leer y a escribir. O sea, que con 4 años tú ya aprendiste, ¿no? ¿En qué momento ya os vais a vivir a...? Pues cuando yo tenía 7 años, creo que fue. Sí. Bueno, mi hermano Pedro ya estaba en Marbella porque estaba con estos tíos de mi padre que yo te decía. Sí. Pero el resto estábamos allí en el campo y mi padre decía que había necesidad de ir a la escuela y de aprender un oficio, que no tuviésemos que estar como él en el campo, ¿no? Claro, tu padre entendió que, hombre, vivir en el campo está muy bien, bueno, está muy bien ahora, pero en aquella época tenía que ser bastante dura, pues a lo mejor no había ni electricidad. Yo te puedo decir que en esa casa donde vivíamos no había electricidad, era un quinqué, un quinqué de petróleo. Tú sabes lo que es un quinqué, ¿no? Una especie de lamparita. De aceite. Y después ya cuando la cosa avanzó un poquito más, pues un camping gas, aquellas bombonas que se alumbraban. Y bueno, no había agua corriente. Tu padre tomó la decisión de veniros ya a Marbella. ¿Ya estabais todos los hermanos? No, estaba en esa época. Mi hermano vivía con estos tíos de mi padre. Mi hermano Antonio estaba con mi abuela materna en el Ángel. Y entonces en casa estábamos mis hermanas y yo. Porque mi hermano Antonio y mis hermanas se llevan 1 año prácticamente. A poquito tiempo, ¿no? Entonces aquello era muy difícil de compaginar. Prácticamente coincidió un poco con la época en la que tú ya tenías que empezar, digamos, ya el colegio oficialmente. Yo tenía que empezar el colegio, efectivamente. Y lo hiciste en el colegio conocido como el Colegio del Esparto. Pues era la agrupación mixta parroquial que había fundado Monseñor Rodrigo Bocanegra, y ese fue el primer colegio donde yo fui. Que casualmente años después, bueno, no sé si casualmente, pero fue esa coincidencia que luego fuiste el director. No fue casualmente, y te explico por qué. En esa agrupación mixta parroquial, que es el antecedente del Colegio Rodrigo Bocanegra, el primer maestro que yo tuve fue don José Alcalá López, que era un maestro que había estudiado magisterio en la República y que era un extraordinario maestro. Estuve un tiempo con él e inmediatamente pasé al aula que llevaba José Manuel Vallés. Bueno, pues cuando José Manuel Vallés era director del colegio, yo había terminado magisterio y pensó en abrir el aula de infantil, como yo tenía la especialidad de infantil o preescolar. Me llamó por si me quería venir a ese colegio para abrir la sección de preescolar. Acepté y me vine. Siempre se ha dicho, Paco, que los maestros, los profesores, siempre hay algunos en la vida de uno en nuestra infancia o parte de nuestra adolescencia que nos ha marcado. José Manuel Vallés a ti sin duda te marcó. José Manuel Vallés fue mi primer maestro, después fue compañero, amigo, profundamente amigo. Incluso él a veces decía que me consideraba como un hijo. Y es cierto, había veces que, porque él tenía su carácter, a veces me echaba una bronca
Y yo le decía, José Manuel, te has pasado. Y me decía, pero es que tú eres como mi hijo y a ti tengo confianza para echarte la bronca. Lo mismo que se lo echaba a su hijo Federico, ¿no? Te daba igual, ¿no? O sea que a mí José Manuel Vallés me marcó realmente. Y después en el bachillerato me marcaron muchos. Concepción López de la Fuente, María Josefa Martínez, Alfonso García Guzmán, Bernardo Rodríguez, Paco, Pedro tú Santanera, siempre has sido en fin. muy buen estudiante. Yo he sido buen estudiante, sí. Porque te ha gustado también, se te ha dado bien. Me ha gustado estudiar. He tenido, sigo conservando parte de ella, buena memoria. No he necesitado trabajar mucho los temarios para aprenderlos y poder responder en un examen, ¿no? Tenías la facilidad de tu abuela. Eso la Pues heredaste. sí, seguramente, sí. Hay que decir, el Colegio El Esparto es lo que ahora es el colegio... Rodrigo Bocanegra. Es la misma ubicación. La misma ubicación, el edificio es diferente, ha tenido ampliaciones. Y bueno, como yo ya estaba ahí, pues cuando José Manuel Vallés desgraciadamente enfermó de cáncer y tuvo que dejar la enseñanza, bueno, pues se decidió que yo asumiese la dirección y fueron 12 años. 12 años como director. Pero bueno, antes de ese colegio estuviste en otros colegios que ahora contaremos. La primera vez que tú pisas la radio, porque hay que decir que tú en aquella época eras un niño bastante tímido. Yo era un niño muy tímido. Muy tímido. Muy tímido. Y la radio te dio ese camino. Tu hermano trabajaba en la radio y según una anécdota que has contado en alguna ocasión, fuiste un poco de visita acompañando a tu hermano y había un concurso. Sí, había un programa que se llamaba Ondas Pop, Sí. que presentaba Salvador de la Peña, que era la tarde de los sábados. Y ese programa, el técnico de sonido era mi hermano. Siempre era mi hermano, el que tenía ese turno. Entonces yo me iba con él a ver cómo se hacía el programa. Y había sorteos, se sorteaban discos, discos y otro tipo de regalos. Sí. Y un día me dice Salvador, mira, entra conmigo y tú eres la mano inocente. Va a sacar la papeleta. Tú sacas la bolita, eran bolas, era una botella con bolas. Tú sacas la bola y di el número que hay y después lees el nombre de la persona que ha ganado el premio, ¿no? Y eso fue lo primero que yo hice. La primera vez que tu voz sonó... La primera vez que mi voz sonó en la radio, tenía yo 13 años. ¿Recuerdas el regalo que era? Pues no recuerdo qué regalo era. ¿No lo recuerdas? Sí recuerdo que unas cuantas semanas después me dijo, bueno, aparte de hacer el sorteo, pues vas a anunciar conmigo algún disco. Y eso sí recuerdo que fue el primer disco que yo anuncié. ¿Cuál fue? Fue la canción de Tony Ronald, Help. Help. Se llamaba Ayuda, Get Me Some Help. Sí, sí. Era el título completo de aquella película. La de Help, ayúdame. Exactamente. Esa es. Esa fue la primera canción que yo anuncié en radio. Y ya nunca más dejaste... Ya nunca más he dejado la radio. La radio. Bueno, ahí tenías 12, 13 años. 13 años, sí. Y bueno, pero me imagino que, porque además hay un montón de compañeros que tú siempre los recuerdas, bueno, Salvador de la Peña, Marisa Lorenzo, Paco Sánchez, Juan Carlos Reina, Antonio Hidalgo. María Elvira Borrego. Todas esas personas también eran trabajadores de la radio. Eran trabajadores de la radio, Y tú, efectivamente. ahí fuiste un poco autodidacta. Bueno, me enseñaron mucho lo que yo aprendí con ellos y por supuesto con Juan Carlos Reina, Claro. que era el director de la Pero tú ahí emisora. descubriste que tenías talento, porque claro, un niño tan tímido, abrir un micrófono y empezar a... Es que a mí me servía el tema del micrófono para abrirme y para poderme relacionar. Fue mi trampolín en ese sentido. Yo por eso estoy muy agradecido a la radio, nunca me he apartado de la radio y no hubiese concebido mi trayectoria sin la radio. ¿Tú recuerdas tu primer sueldo? Porque ahora empezaste haciendo pequeñas colaboraciones. Mira, el primer sueldo en la radio fueron 2.500 pesetas. Esa comparativa, ¿cuánto se ganaba normalmente? Yo no sé cuánto sería la comparación ahora, pero con aquello yo me compré varios vaqueros. Bueno, O sea que rendía. para algo te daba. ¿Ayudabas en casa? Porque tú entonces seguías con tus padres. Bueno, en casa no nos permitían ayudar. Te quiero decir, yo tenía la pretensión a veces de cocinar y me decía mi madre, no, eso lo hago yo. O había que pintar, bueno, pues me pongo a encalar, como se decía entonces. Sí. Pues no te dejaban, no, porque vas a ensuciar más que arreglar. O sea que no nos educaban en el hecho de hacer las tareas de casa. Y mi abuela menos. Lo hacía ya Mi toda... abuela en terminología actual sería absolutamente machista. Porque había cosas que tenían que hacer las mujeres y cosas que hacían los hombres. La educación de la época, La ¿no? educación de la Pero época. de la época. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya empiezas en esto de la radio, pero llega la edad de los 17, 18 años, ya acabas bachillerato. la reglamentaria y te planteas estudiar una carrera. Lo vamos Pues a sí, dejar aquí, hacemos lo una dejamos pequeña pausa porque después contamos esa carrera que llevó una tras de otra y muchas historias, incluso hasta hizo la mili. Sí.
ahora lo contamos porque Paco vestido de militar no tiene, vamos, no hay que perdérselo. Así que nada, 2 minutos y volvemos. Pues continuamos aquí en la Plaza de los Naranjos en esta tarde maravillosa y magnífica para hacer un pequeño repaso de la vida de nuestro querido compañero Paco Moyano. Bueno, hemos acabado la primera parte justo cuando Paco acaba el bachillerato, se plantea estudiar una carrera y además eso, los 19, 20, 21, se va a Málaga y estudia magisterio. Sí, con 18 años. ¿Por qué lo tuviste tan claro? Mira, yo había 2 cosas que quería estudiar, que me interesaban. La enseñanza y los medios de comunicación. La enseñanza podía estudiarlo en Málaga. Los medios de comunicación, que era la licenciatura en periodismo, sí, entonces era periodismo, o ciencias de la información, como se llamaba, había que irse a Madrid. Había que irse a Madrid. No disponía de medios para irme no me podía ir a Madrid. O sea, optaste por magisterio por lo más... Opté por magisterio porque era lo más cercano y lo primero. Y mira, opté bien porque toda mi vida he estado ejerciendo el magisterio y combinándolo con los medios de comunicación. Bueno, sí, porque es verdad que el tema de los medios de comunicación te gustaba un poco como hobby, pero luego es verdad que a lo largo de la vida has podido combinarlo perfectamente. Sí, lo he combinado, ¿no? Ya profesionalmente, afortunadamente he podido hacerlo, o sea que es un privilegio trabajar en 2 cosas que te gustan. Claro que sí. Bueno, con 18 años empiezas la carrera de magisterio, ahí ya conociste a... Ya conocí a mi mujer. A tu mujer, Ani. Sí. La conociste, ella tenía 17. Y yo 18. Tú y 18, os hacéis novios, que ahora eso lo contaremos, te vas a Málaga y empiezas a hacer la carrera y te llaman a filas. Termino la carrera y como había tenido que pedir prórroga por estudio, pues claro, ya terminé los estudios, me tuve que incorporar y me llamaron a la Marina, in the Navy. ¿Como tu abuelo también? Como mi abuelo. ¿Esta relación con el mar también? Y como mi padre y como mi tío, que mi padre hizo servicio militar en la Marina en la Guinea Española. Entonces los varones de tu familia todos han hecho la Marina. Todos en la Marina. ¿Eso sí es casualidad? Pues yo creo que no era casualidad, sino que nos llamaban porque ya había matrícula de marino, y entonces pues ya nos llamaban por sistema, pienso yo, ¿no? Bueno, hiciste la mili en... Total, que me fui a San Fernando. A San Fernando. Estuve haciendo la mili en Capitanía General. Y bueno, yo en esa época hubiese podido ser perfectamente objetor de conciencia, que se llevaba mucho, pero vi que no merecía la pena porque aquello era muy complicado. Ser un poco díscolo no era bueno. Digo, bueno, pues aunque no me vaya mucho lo militar, hago el servicio militar y punto. Y fue una experiencia, pues mira, un poco ni fu ni fa. Bueno, de todas formas, claro, imagínate estudiando la carrera y hasta mientras la milicia era obligatoria, muchos chavales les pillaba me parecía totalmente injusto, ¿no? Porque era solamente a los varones por el hecho de ser varón y las mujeres a lo mejor no. Yo particularmente perdí 1 año de trabajo por el servicio militar porque en aquella época había un sistema de acceso a la enseñanza que se llamaba acceso directo, que era acceder a funcionarios de la enseñanza sin hacer oposiciones por expediente académico. Y yo tuve un buen expediente, el número 1 de la promoción, y me dieron plaza, pero claro, no me pude incorporar porque estaba en servicio militar. ¿Te mandaron directamente a Benaque? Bueno, cuando yo logré poderme incorporar al puesto de trabajo, aún antes de haber terminado la licencia en el servicio militar, por un favor que me hizo el funcionario con el que yo estaba destinado es que era muy bueno, Marina, Paco. Bueno, pues me mandaron a Benaque. Que está en la zona de la pedanía de Macharabiaya. Está al lado de Macharabiaya. Es el lugar donde nació el poeta Salvador Rueda. Bien. Justamente al lado de su casa donde estaba la escuela, que cuando yo llegué a la escuela, pues hacía varios meses que no tenían maestro o maestra, no había allí. Entonces cuando llegué a la escuela no existía la escuela. La utilizaban como discoteca los fines de semana. Madre mía. Había metido en un local el mobiliario, había mandado a una escuela de monjas que había en Torregalbón, creo que se llama el pueblo de abajo, los expedientes del alumnado y allí no había absolutamente nada.
y yo era la primera vez que iba a una Te escuela. estrenabas No como... tenía experiencia absolutamente de nada. Pues tuviste un curso, Estuve 3 meses nada más, 3 al final meses, del curso. porque luego ya sí que te mandaron a... Luego ya me destinaron a Marbella al año siguiente provisional Ujú. y bueno, ya me quedé en Marbella. Bueno, el primer colegio que estuviste aquí en Marbella fue el colegio Los Olivos. pero ahí vamos a hacer ese paréntesis porque conoces, Ani y tú os conocisteis cuando ya tenía 17, tú 18, y estuvisteis noviazgo, bueno, 3 añitos o una cosa así, ¿no? Pues sí, no mucho tiempo porque nos casamos el verano en que yo terminé el servicio militar. Pero hay que contar también que ahí hubo un poco de suerte porque cuando os presentaron, fue el hermano de Ani que te lo presentó, le caíste como un tiro a Ani, Pues sí, que le caíste fatal. Le caí muy mal. Un poco, te dijo que eras un poco pedante, Sí. ¿no? Bueno, lo mismo es que me mostré un poco pedante. Bueno, fue un poco un comentario porque tu mujer es peruana, su padre era francés, Sí. de raíz también alemana. Sí, ella cuando llegó dijo bueno, que al curso siguiente pues se iba a matricular en el COU, que era lo que había entonces, el curso de orientación universitaria. Sí. Y yo le dije que lo mismo le iba a resultar difícil porque seguramente el nivel de enseñanza que había en Perú era muy inferior al que había en España. Prejuzgaste y ella dijo, uy, viene aquí el listo este a contarme, ¿no? Además, eso es una presunción totalmente injusta, pero cuando uno tiene esa edad, pues a veces se lanza a decir cosas impertinentes. Claro, ¿no? muchas veces tampoco, no creo que lo hicieras con mala Bueno, pues intención. creo que eso le hizo que yo le pareciese muy Un pedante. Y pedante. dijo, este tío a mí yo no lo quiero en pintura, pero bueno, luego meses después... Sin embargo, unos meses después, pues un día decidimos salir a tomar una Coca-Cola y llevamos tomando Coca-Cola desde entonces. Y hasta hoy, Hasta hoy. Hay que decir que os casasteis, pero no en la iglesia de la Encarnación. ¿Qué pasó? Nos casamos en Nueva Andalucía, en la parroquia de la Virgen Madre, porque el párroco era don Manuel Torres Rubio, que Sí. había sido el fundador de aquella parroquia, Sí. y había sido profesor mío del bachillerato durante varios años y tutor. Había hecho con él viajes a Canarias, a Madrid, a Londres, y él decía siempre que sus alumnos cuando se casasen él quería casarlos. Y nosotros cuando fuimos a casarnos, pues hablé con él y le dije, don Manuel, o Lolo, que le llamábamos Lolo, que me quiero casar. ¿Te dijo aquí? Pues nada, arreglado. Me dice, tienes que ir a Chamendi a pedirle permiso. ¿Y te dijo que sí o dijo algún chascarrillo? Bueno, dijo un chascarrillo. Tú sabes cómo era ¿Se puede Chamendi, contar? ¿no? Sí. Me dijo, hombre, te quieres casar no en la Encarnación, que es donde te corresponde, sino en Nueva Andalucía porque es la iglesia de los ¿A ricos. la iglesia de los ricos? Y digo, bueno, don Francisco, no es que sea la iglesia de los ricos, es que el profesor mío era don Manuel. Claro, bueno, fue así. Además, tu mujer guapísima en aquella época, bueno, lo sigue siendo un bellezón, pero bueno, fue una boda muy, muy bonita. Os casáis Sí. y os vais de alquiler un No, tiempo. nos vamos muy poco tiempo a Málaga, estuvimos conviviendo en Málaga, además convivíamos pues estuvimos en la misma casa de un hermano de mi mujer y su mujer que se habían casado 3 meses antes. Compartís piso porque era un poco adaptarse a lo que Sí, hubiera, porque ¿no? además estaba en expectativa de saber a dónde me iban a mandar. Claro, Y justamente cuando se hizo público la adjudicación de vacantes me mandaron aquí a Marbella. perfecto. Que por cierto, tu mujer también estudió magisterio. Ella también estudia magisterio. Ella sigue ejerciendo. Ella sigue en activo en el colegio Francisco Chamendi del Ángel. Francisco Chamendi. Bueno, vienes ya con destino, estuviste de profesor en el colegio Los Olivos, que estuviste allí también unos cuantos años, Sí. pero claro, no podíais vivir de alquiler toda la vida y tomaste la decisión, que esto me ha hecho mucha gracia, os metisteis en una hipoteca, os tirasteis directamente una hipoteca. Tipo kamikaze. Kamikaze, hombre, os hacía falta una casa, estabais ya recién casados, queríais tener niños, que lo teníais muy claro, pero claro, creo que la hipoteca era muy superior Bueno, a tus ingresos. Te explico. Entre lo que había que pagar a la inmobiliaria, una serie de letras a la inmobiliaria y lo que había que pagar de hipoteca, me faltaban alrededor de 5.000 pesetas de lo que yo ganaba como maestro. O sea, entonces, ¿qué hiciste? Pues clases particulares, Por un tubo. tanto mi mujer como yo. Ella daba clases particulares de inglés y yo daba de todo lo que se terciaba. O sea, tú eres profesor en el Colegio Los Olivos, dabas clases particulares a todas horas y la radio. Y la radio. Que la radio en un momento dado, cuando era Radio Nacional, cuando ya era Radio Cadena Española, Sí. por un contrato de fin de semana, por un magazine de fin de semana, ganaba más que ganaba en el magisterio. Claro, pero o sea, Ya. tuvieseis que trabajar muchísimo los dos, Sin pero duda. nada más que para pagar. Para pagar. Bueno, para pagar, pero afortunadamente comíamos, vestíamos y pagábamos. Que yo no sé si la gente joven hoy día tiene la posibilidad
de poder hacer eso, hacerlo, porque cada vez la cosa parece más difícil. También te digo una cosa, muchas veces esto de la hipoteca, de que las hipotecas son muy altas y todo eso, creo que es igual de difícil, ha sido siempre difícil, lo sigue siendo ahora. Pero bueno, ahí Ani y Paco trabajasteis muchísimo para poder pagar vuestra primera vivienda. Sí, vamos, que no fuimos héroes ni nada, sino que... ¿Pero fue en Divina Pastora? No, en Parque San Enrique. El Parque San Enrique, ahí fue vuestra casa. Bueno, estuviste un tiempo en Los Olivos y fue precisamente esta historia que tú contabas con José Manuel Vallés, que cuando se puso enfermo y entraste a trabajar en el colegio... No, entré como director, cuando él se puso enfermo entré como director, ya trabajaba desde antes. Sí. Pues yo en Los Olivos estuve un año nada más. Y en el Rodrigo Bocanegra estuviste 22 años. 22. Y después estuve ya en el Instituto Serra Blanca hasta la jubilación en mayo del año anterior. Bueno, nacen tus dos hijos. Nacen mis dos hijos, tengo un hijo y una hija. Tu hijo, que bueno, ya los tiene encarrilados los dos. Bueno, ya son mayores. Tu hijo se llama el mayor... Marco Javier. Marco Javier, que nació en el año 83 y es informático. Es informático, sí. ¿No le ha dado por los medios de comunicación? No. Es más de digital. Es más de digital, sí, sí. Y mi hija es traductora. Miriam Leticia es traductora y actualmente vive en Dublín. Vive en Dublín porque trabaja en una multinacional de videojuegos. Videojuegos. Bueno, ahora está en cargo directivo, sí, digamos, y bueno, está bastante bien. Bueno, perfecto. Pues me gusta su trabajo, está un poco lejos, pero bueno. Bueno, tú sabes, la vida va llevando, pero al final uno va y viene, ¿eh? No, sin duda. Hombre, estos 2 años ha sido peor por el tema de la pandemia, pero al margen de eso, bien. Bueno, toda tu vida los medios de comunicación, he querido recopilar los medios en los que tú has trabajado, colaborado, y son muchísimos. Yo creo que prácticamente todos aquí en esta zona, en Radio Cadena Española, Radio Nacional, Radio 5, en Radio Mijas, en Onda Cero, en SER Marbella, en Localia, M95, por supuesto Radio Televisión Marbella, que ya has estado también. Yo creo que en Televisión Marbella ha sido donde has estado más estable, sí, y luego colaboraciones con otras. Digamos que algunos de los medios que has mencionado han sido colaboraciones puntuales. ¿Perdón? Bueno, no pasa nada. Por ahí no, detrás. Bueno, no pasa nada. Estamos... justo una excursión, Paco. Una excursión. Estarán diciendo, ¿este señor quién es? Bueno, pues nada, dejamos que pasen rápidamente. Esto está bien, es que estamos en la Marbella turística. Estamos en medio. Bueno, donde afortunadamente han vuelto... Hablando de los medios de comunicación que has estado, también en prensa, hay que decir que has colaborado en diarios como La Opinión de Málaga, El Diario Sur, en el de Campo de Gibraltar. El primero fue Área del Campo de Gibraltar en los años 70, fue mi inicio en la prensa. Bueno, quería matizar que de todos esos medios que has mencionado, muchos de ellos son colaboraciones puntuales. Profesionalmente, digamos, donde yo siempre he desarrollado ha sido en la radio sindical, en Radio Cadena Española y Radio 5, y posteriormente ya, durante muchos años, en Radio Televisión Marbella, durante muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuándo empezaste? Más de 20 años. ¿Cuándo empezaste en Radio Televisión Marbella? Pues creo que fue en el 98. En el año 98, toda la vida. Pues mucho tiempo, sí. Toda tu vida. Bueno, hay también muchos detalles, pero quiero contarles también, no sé si... hay muchísima gente que te conoce, lo sabe perfectamente, pero a mí me resulta espectacular contar todo lo que tú has estudiado. Tú has dicho que tú vales para estudiar. Tú empezaste estudiando magisterio, empezaste también educación infantil. Sí. ¿Son 2 carreras o es una especialidad? Bueno, es una especialidad. Como ya era maestro, digamos, que había hecho por ciencias humanas, sí, surgió la posibilidad de hacer la especialidad para infantil, porque hasta aquel momento en infantil o en preescolar, como se llamaba, no había más que mujeres. Entonces el primer año que pudimos acceder hombres, yo accedí, pero no éramos especialistas. Paco, tú eres pionero en muchas cosas, ¿eh? Bueno, en algunas. ¿Te has dado cuenta luego? Y se abrió la posibilidad de adquirir la formación y entonces fue cuando hice la rama de magisterio de educación infantil. En la Universidad de Málaga. Eso se hizo, era la Universidad de Málaga quien lo hacía, pero no había que desplazarse a Málaga, sino que Marbella era centro de comarca, digamos, y aquí se concentraban otras personas que lo estaban haciendo también. Por la universidad a distancia, que me parece complicadísimo, porque para eso hay que ser muy disciplinado, te licenciaste en Derecho, sí, estudiaste la carrera de Derecho. 4 años trabajando, 5 años trabajando en el colegio, en la radio con tus hijos, y estudiaste
Y lo demás lo hiciste de prácticamente... Bueno, y estudié Derecho y cuando terminé la carrera yo fui consciente y me di cuenta de que me gustaba el Derecho mucho a nivel teórico, pero que yo no iba a servir nunca para abogado. Y decidí seguir en lo que sabía hacer, que era la enseñanza y los medios de comunicación. Bueno, estudió la carrera de Derecho, pero ahí no se quedó ni mucho menos, porque también es licenciado en Filosofía y Letras. En la rama de Historia, sí. En la rama de Historia. ¿Otros cuántos años más? Pues fueron 4 más. 4 más. Y señores, no se quedó ahí porque también al final hizo esa carrera que él tanto deseaba y esa que era su afición, también se convirtió en su profesión porque también es licenciado en Comunicación Audiovisual. Sí. Espérate que te cuenta, 1, 2, 3, 4, 5 carreras. Prácticamente. ¿Y tú no estás para echar una carrera, Paco? No, fíjate que son carreras académicas. Lo que son carreras físicas ahí ya estoy más limitado. ¿Te hubiera gustado estudiar alguna carrera más? No, yo creo que no. ¿Has hecho lo que querías? No, yo creo que no. Además, mira, lo he hecho porque lo mismo que otra gente se ha divertido yéndose a tomar un café y jugar al dominó, con lo cual me parece muy bien y muy acertado, pues yo me lo he pasado bien estudiando, ¿no? ¿Estudiando? Es una cosa un poco... Porque tampoco para estudiar hay que ir a una universidad. Tú puedes estudiar en tu casa leyendo mucho, interesándote, no tienes por qué ir a... Pero hay que ser especialmente disciplinado. Pero claro, si vas a la universidad, pues por ejemplo, porque yo la licenciatura de Comunicación Audiovisual ya la hice siendo una persona bastante mayor, con chavales de 18, 19, 20 años. Bueno, pues eso me supuso el contacto con las nuevas generaciones, mantenerme al día, y el contacto era tan bueno que cuando organizaban un botellón me llamaban y me invitaban al botellón. Mira, tú también. Yo también estudié ya mayorcita y es verdad que... Claro, yo le decía, pero bueno, vosotros me veis a mí en un botellón. Pues claro. ¿Por qué no? Porque... Claro que sí. Por eso hay alguna foto por ahí que se te ve así como palmeando, como bailando con... Bueno, pero eso es de mucho antes, eso cuando era adolescente. Ahora ya no baila. Eso es en el tablao de la Cañeta de Málaga. Bueno, tengo que decirte que también es experto universitario en género e igualdad de oportunidades por la Universidad de Málaga. Pues sí, en esos estudios éramos 32 mujeres, otro hombre que era Policía Nacional y que estaba estudiándolo por el tema del tema de género en la Policía Nacional, y yo. O sea, 32 mujeres y 2 hombres. Sería interesante a lo mejor hablar sobre la igualdad de oportunidades. Ahora Mira, era muy interesante. Yo recuerdo que una de las ponentes que vino a esa formación, pues empezó diciendo, bueno, doy la bienvenida a todas, y cada vez 2 por 3 decía, porque todas nosotras. Y en un momento dado yo levanté la mano y le dije, señora, que yo estoy aquí también, que no somos nosotras, sino también nosotras y nosotros. Y dice, o sea, que te molesta, no, me dijo textualmente, que te jode que diga nosotras y no te mencione. Pues fíjate cuánto tiempo hemos estado ocultas las mujeres y no nos han mencionado. Y entonces lo entendí, digo, mira, llevas razón. Bueno. Y ya yo siempre de broma decía, nosotras, en este curso nosotras. Claro, nada como que a uno le pongan el espejo delante. Fíjate una cosa, Cristina, hoy día el que tú digas que has estudiado igualdad de género, que al fin y al cabo es feminismo, o igualdad, hoy día no está mal visto, incluso es algo, digamos, como avanzado o como progresista. Pero cuando yo lo estudié, yo cuando decía que estaba estudiando feminismo o género e igualdad, pues me decían de todo. Te decían un bicho raro, ¿no? Sí, fue una... ¿Y te ha hecho tener una perspectiva diferente? Pues mira, sí he tenido una perspectiva diferente, a pesar de lo cual, y a pesar de haber hecho esos estudios y de intentar siempre no caer nunca en errores ni en estereotipos, hay ciertos micromachismos que, como lo hemos vivido desde niño, está muy integrado, es muy difícil que a veces no caigas en esos micromachismos. No somos muy conscientes a veces, es cierto. Y sobre todo cuando uno advierte en los jóvenes actuales, adolescentes que estudian el bachillerato, que estudian la secundaria, la involución que se está produciendo en la relación entre chicos y chicas. Digna de estudiar, ciertamente. Bueno, yo diría que preocupante. Porque hay que saber el porqué. Ahora teniendo tantísima información, ¿cómo es posible que estemos viviendo esa involución? ¿no? Y además, chicas que se dejan, que se visten de una manera o de otra porque su novio quiere que se vista de esa manera, o que no van a una excursión porque su novio no quiere que vaya. Muy fuerte. Bueno, sería interesante seguir hablando con Paco de estos temas y cualquier otro tema, porque además él siempre lo ha dicho que tener todos estos estudios, todos estos conocimientos, eso no quiere decir que uno sepa de todo. Y hay una anécdota muy bonita, porque en tu larga trayectoria en Radio Televisión Marbella, mucha gente te relaciona como eres de los grandes conocedores de la Semana Santa, pero todo hay que decir que la primera vez que te lo propusieron,
que era director, Fernando Navarrete, te dijo: quiero una voz como la tuya, que escuchó tu voz cálida en la radio y quería que tú hicieras las retransmisiones, las transmisiones de Semana Santa. Y tú le dijiste que tú no tenías ni idea de Semana Santa. Hombre, yo le dije, es que yo no sé de Semana Santa No a nivel de poder hacer ese tipo de retransmisiones. Y me dijo, bueno, pero aunque no sepas de Semana Santa, puedes aprender y formarte. Digo, hombre, pues eso es mi especialidad, formarme. ¿Y eso hiciste? Y no es que ahora yo sepa mucho de Semana Santa, pero hombre, me defiendo. Hombre, Paco, Y sobre todo tengo que agradecer que he tenido siempre al lado a Bárbara de Cárcel, sí, de la que he aprendido mucho, y por supuesto a los hermanos mayores y a los cofrades generales de Marbella, que siempre me han mirado con buenos ojos, que me han dado información y que he aprendido pues cierto lenguaje, ciertos significados que yo lo ignoraba, aun cuando yo estaba relacionado con cofradías. exactamente. Por ejemplo, con el Cristo del Amor, porque era una cofradía que Juan Carlos Reina pertenecía a ella y que había sido hermano mayor. De la radio, pues salíamos en esa hermandad del Cristo del Amor, ¿no? Sí, pero tuviste que documentarte y mucho. Pero yo no tenía un conocimiento teórico y de simbolismo y de significado auténtico de lo que son las cofradías, las hermandades de pasión y demás. Y diría, ya te digo, que algo sé. Llevas como, yo creo que en torno a unos 20 años haciendo... Más de 20 años. Más de 20 años haciendo la Bueno, Semana Santa. Y ya antes, es verdad que cuando a mí me propuso eso, no era totalmente cierto que yo no supiese algo de Semana Santa, porque en prensa escrita, en la revista Imagen de Marbella en los años 80, yo escribía sobre la Semana Santa. Sí. Pero no era lo mismo hacer entrevistas de Semana Santa Que o artículos que hacer una retransmisión de un montón de horas donde tú tienes que conocer con cierta perfección lo que está pasando para poderlo narrar. Tú has hecho retransmisiones en directo, porque Radio Televisión Marbella las has hecho siempre en directo de 6, 7, 8 horas Sí, de 8 del horas. tirón. Que Sí, esto de 8 tiene horas. Los Jueves Santos son 8 horas. 8 horas. Y teniendo... Yo siempre digo que tu cuaderno de anotaciones vale un quintal. Bueno, ahí tengo muchos papeles, muchas carpetas Eso tenías que traducir. y muchos compartimentos, a pesar de lo cual tú sabes que yo soy especialista en cambiar nombres. Sí, bueno, tú tienes ahí un cuaderno de anotaciones que deberías traducirlo al libro, porque Paco, aparte de llevar tantísimos años en la radio, colaborar en diferentes medios de comunicación, tanto prensa como radio y televisión, también has escrito libros, 5 libros. Sí. Bueno, tengo por aquí, porque además ha habido una época en que prácticamente has hecho uno diario, Sí, uno anual. han salido todos ellos en poco tiempo, excepto el de la historia del girismo, Sí. que es anterior, los demás se llevan poco tiempo. En 2014, La costumbre de escribir. Sí. 2015, Sin perder la costumbre. En el 2015 también ese libro también que marcó mucho también tu vida, que es cuando conociste a Vicente Espona. Cada día te descubro, ese libro magnífico. Sí, una historia, una biografía de Vicente Espona. Vicente Espona, que le tiene muchísimo aprecio, y a él y a toda su familia, a su esposa. 2017, Calle Ancha. Sí. Y 2020, Marbella, al sol sus rayos quitaba. Sí, está bien dicho, sus rayos Al sol, quitaba. sí. A ver, estos libros, ¿sobre qué versan? Bueno, esos Quitándole libros- Vicente Espona. Bueno, esos libros hablan de Marbella. La mayoría de ellos son artículos periodísticos que pensé que tenían cierto valor pues de testimonio histórico o de difusión o de divulgación de la esencia de Marbella, y preferí recopilarlos y formar esos libros, ¿no? Algunos no estaban publicados antes, otros sí. También incluí algunas entrevistas, algún otro tipo de texto que no era propiamente los artículos, pero siempre relacionado con Marbella. Ujú. Bueno, de ti que decir también que pregonero. Ustedes a lo largo de estos últimos 25 años habrán visto que Paco Moyano ha hecho muchísimos pregones. Hombre, yo creo que es una apuesta segura pedirle a Paco Moyano que haga un pregón, porque bueno, pues lo trabajas y lo haces a conciencia, pero claro, yo me he quedado alucinada porque me he puesto a contar todos los pregones que has hecho y él no los tenía contabilizados. 17 pregones. Sí, no sabía yo que eran tantos. Romero San Bernabé, Hermandad Virgen del Carmen, la Semana Santa de Ojén, la Semana Santa de Nueva Andalucía, Hermandad del Nazareno, el de Agrupaciones y Cofradía de Marbella, la Hermandad del Calvario, el Pregón a la Mantilla, Exaltación a la Mantilla, verbenas, bueno, Santa Marta, Plaza Toro, Divina Pastora, incluso ya hasta la sesión de belenistas. 17. Que ahí lo compartí contigo, tú has pregonado también a los belenistas. Al año siguiente fui Al yo, año siguiente. pero vamos, que me lo pusiste muy complicado. Me dice, ¿cómo fue el año pasado? Me dice, Paco Moyano, digo, va a ser que no lo voy a hacer. Pero la verdad es que siempre has dejado el listón muy alto. Bueno, hombre, yo siempre intento hacer las cosas lo mejor que puedo. Soy una persona
quien me conoce, quien de verdad me conoce, sabe que yo soy una persona sencilla, que no me gusta el figureo, que no sé si afortunadamente o desgraciadamente aparezco en muchos sitios, en muchos medios, pero no es que yo busque, en fin, que a mí no me cambie el que mucha gente me conozca, o el que me nombren esto, o el que me den una medalla de tal y de cual. Que eso no tiene... Tú trabajas por propia satisfacción de hacer las cosas bien. Pues siempre he intentado hacer aquello que me divertía y que me lo pasaba bien. No siempre se consigue, pero bueno. De cualquier forma... Y por supuesto he intentado... Tú no puedes contentar a todo el mundo. Ahora, yo he intentado siempre no tener enemigos. ¿Crees que lo has conseguido? No lo sé, siempre uno tiene algún enemigo. De hecho, yo sé que hay alguna persona en concreto que no me habla y yo no soy consciente de haber hecho nada. Pero es verdad, aquí lanzamos un mensaje que si le ha hecho algo está a tiempo de hablar. No, esto lo pongo como ejemplo. Sí. Pues que uno intenta siempre llevarse bien con todo el mundo. Pero claro... No le puede gustar a todo el mundo. No puede gustarle a todo el mundo. Ahora, es verdad que yo siempre estoy abierto al diálogo y me gusta mucho que cuando cometo algún error o cuando algo de lo que digo o actúo no es correcto, que me lo digan. Hay personas que les molesta que tú le hagas una crítica o que le digas, mira, esto creo que lo has hecho no está bien. A mí no me molesta, al revés. Yo quiero que me lo digan. Y te lo argumente, a ser posible. Hombre, claro, sí, que te lo diga y te argumente, pues mira, está mal por esto. Entonces tú lo aprendes. Claro. Uno aprende de los errores también, pero tiene que haber alguien que te diga el error. Uno no puede ir de rey que iba desnudo y nadie le decía que iba desnudo, ¿no? Claro, eso está claro. Bueno, tú, Paco, tú eres un hombre que siempre te ha gustado aprender, estudiar y aprender incluso hasta de los errores. En 2019 recibes la medalla de la ciudad. Creo que esto es como esa palmadita en la espalda y ese reconocimiento, pues eso, a tu trabajo, a tu esfuerzo y a llevar siempre y estudiar, porque todo lo que has hecho a través de los libros, a través de tus programas, tanto de radio como de televisión, como escrito en prensa, siempre has hablado de Marbella. ¿Te ha gustado? Yo el asunto de la medalla, lógicamente, lo agradecí y lo agradezco a la Corporación Municipal que por unanimidad decidió concederla, pero yo soy consciente de que el que te den una medalla, pues no te cambia nada, o sea, tú eres el mismo que antes y después de que te den la medalla, y hay muchísima gente en Marbella que lo merece también, que merece tener una medalla, incluso más que muchos de los que nos han dado la medalla. Bueno, es que gracias a eso, Paco, todos los años se entregan medallas de la ciudad. Claro, o sea, que te quiero decir que el recibir un honor determinado siempre puede resultar para otras personas un agravio comparativo, ¿no? En el 2021 te conviertes desde mayo del 2021 en el cronista oficial de Marbella, que también lo llevas como con mucha responsabilidad. Sí, yo creo que ese nombramiento me lo hicieron por ser divulgador de la historia de Marbella. En Marbella hay investigadores de primera línea, historiadores de primera línea, que cualquiera de esos historiadores son los cronistas de Marbella. Hoy día, no solamente los historiadores, muchos ciudadanos son cronistas de la ciudad porque tienen un móvil y captan testimonios, porque asisten a actos, los divulgan a través de Internet. O sea que el concepto de cronista de una ciudad es algo mucho más amplio de lo que era hace un tiempo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Pedro el Calafate, Curro, Carmen y tu abuela Antonia, si estuvieran aquí contigo, estarían orgullosos de su nieto? Totalmente. O sea, mis abuelas siempre estuvieron orgullosos de sus nietos en general y de mí soy consciente de que era así. Además, mi abuela Antonia, por ejemplo, lo que yo decía era como palabras de ley. Siempre lo confiaba hasta el punto de que un año en la radio, cuando en las radios se hacían inocentadas, yo hice una inocentada que era un informativo en el cual daba la noticia del nacimiento de cuatrillizos en la clínica Marbella, que se llamaba entonces la clínica Marbella. Llamé a José Luis Rodríguez, que era el alcalde, y le dije, mira, voy a hacer esta inocentada, a ver si quieres participar, diciendo que tú vas a darle trabajo al padre, una vivienda. Bueno, pues elaboramos aquello, mi mujer intervino como la madre de los mellizos. Aquello quedó una pieza, pero hombre, alguien que estuviese un poquito avezado se daba cuenta que era un inocente. Que era el Día de los Inocentes, claro. Bueno, pues mi abuela se lo tragó totalmente. Se lo dijo a mi madre y tal, y mi madre al rato le dijo, eso seguro es que su nieto ha gastado una inocentada. No, mi nieto es muy serio, eso es, si lo ha dicho mi nieto, eso es verdad.
Y cuando llegué a casa me dijo, y dije, abuela, eso es una Una inocentada. inocentada. Bueno, le cayó tan mal Le sentó fatal, que claro. estuvo varios meses y casi no me hablaba. Claro, ella confiaba plenamente en ti. Pues No concebía que yo la engañase a través de la radio. claro, bueno, para que tú veas. Sí. Bueno, pues tus abuelos seguro están muy orgullosos, tus padres seguro que también, que ya no están entre nosotros. Y ya ha llegado tu época de jubilación. Decidiste hace relativamente poco tiempo jubilarte de las aulas, que has estado toda tu vida trabajando. ¿Sigues colaborando en los medios? Porque eso es algo que tú tienes claro, que tú quieres seguir haciendo aquello que fue un hobby. Tu abuela, que escuchaba siempre la Mira, radio. a estas alturas de mi vida, pues los medios de comunicación se han vuelto a convertir en un hobby. Ahora sí es un hobby porque ya no lo hago profesionalmente, porque estás jubilado, no puedes cobrar por hacer otro trabajo porque estás jubilado. Pero tú colaboras, pues como estoy colaborando ahora contigo, colaboro haciendo una retransmisión, pero eso ya es porque efectivamente uno tiene que mantenerse activo. Jubilarse, yo pienso que es dejar una vida laboral determinada, pero tienes que permanecer activo. Por eso es que hoy día no se habla de ancianos, se habla de personas mayores activas. ¿Podemos decir tu edad? Que voy a cumplir en mayo 63, 25 de mayo, el 59. cumples 63 años, ya está jubilado, pero al igual que aquel niño tímido, la radio le sirvió para ser un echado para adelante, como se suele decir. Hombre, yo no voy a decir tu edad, pero nos llevamos 8 años. Sí, claro, bueno, pues yo tengo 55, se lo tengo que decir. Yo estoy a punto, yo no sé si me voy a poder jubilar con tu edad. Yo creo que a lo mejor me va a tocar trabajar un poquito más, pero vamos, yo por mí estaría encantada, ¿eh? Paco, sé que ha sido muy difícil una hora de programa, resumir tu vida, pero espero de verdad, y por eso te agradezco especialmente que hayas dedicado parte de tu tiempo a enseñarnos estas fotos. Fíjate, Cristina, que tú recuerdas que hace muchos años que nosotros veníamos proponiendo hacer un programa de sexo nocturno, tú y yo en televisión. Pero vamos, yo siempre lo he dicho, Paco y Y yo... al final me he jubilado y no lo hemos hecho. Siempre decíamos, Paco y yo, nos veíamos por la emisora, ya saben que yo soy sin cocha para adelante, y yo a Paco, como le veo con así ese semblante tan calladito, tan así, y hablar tan despacito, yo decía, Paco, tú y yo, un programa de sexo tiene que ser divertido. Y Paco es una persona con un muy buen sentido del humor, y siempre me decía, pues vamos a hacer programa sobre sexo. Al final no lo hemos echado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y como además hace tiempo que perdí el sentido del ridículo, yo también. Pues es una ventaja. Bueno, a lo mejor como colaboración podemos hacer un programa... Hay que planteárselo. Hay que planteárselo. Por cierto, Universos de Sonido, el programa más longevo de esta casa. Sé que, y un Conocer Marbella, en fin, es que hay una historia. Mira, el programa de Universos de Sonido es un programa que ha estado 1 año y pico sin emitirse por el tema de la pandemia y tal, y cuando hemos vuelto me ha congratulado mucho que muchas personas me han llamado, qué alegría que nuevamente están, sí, porque son 26 años. 26 años es el programa más longevo de Radio Televisión Marbella. Paco, te agradezco de todo corazón que me hayas querido estar un ratito con nosotros. Esta es la 4ª entrevista personal que te hacen a lo largo de tu vida, y espero que cuando la veas, a ver, como profe, que me dé una probadillo. O un sobresaliente. Bueno, sí, también me gusta, también me apetecería, no estaría mal. Nada, gracias. Paco, muchísimas gracias, de verdad, y que sigas disfrutando de lo que te gusta, de la radio. Pues eso espero. Y de los tuyos, muchas gracias. Gracias. Pues dificilísimo, ¿no? Complicadísimo resumir la vida de Paco, pero con estas fotos preciosas que nos ha dado y con este pequeño relato espero que vean una cara o vean algo positivo y estupendo, como gran comunicador que es Paco, como persona que es maravillosa. Gracias y hasta la próxima semana.